Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com/artículo 66 NICA. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Este martes 30 de abril iniciará a desarrollarse el Censo Nacional en Nicaragua, un nuevo estudio que llega con retraso. El último se realizó en 2005, bajo el gobierno del entonces presidente Enrique Bolaños. Cerca de 8.700 empadronadores visitarán los hogares nicaragüenses durante el transcurso de mayo de 2024, un censo que se efectúa bajo la coordinación del Instituto Nacional de Información de Desarrollo. Respecto a la tenencia de la propiedad de las viviendas encuestadas, el 88% son viviendas propias. En teoría, este censo arrojaría las estadísticas actuales sobre las condiciones socioeconómicas de la ciudadanía, el número aproximado de habitantes en Nicaragua, así como las características propias de cada hogar: vivienda propia, de alquiler, sustento del hogar, niños o niñas a cargos de adultos. Esta investigación demográfica necesaria para cualquier país ha despertado el temor de la ciudadanía, que además de desconfiar de los organismos que realizarán el censo, temen por el aviso de presencia policial para la realización del ejercicio. Asumen que la decisión de responder o no, que conllevará unos 30 minutos, no estará en discusión. Los oficiales que acompañarán siembran miedo e incertidumbre, e igualmente temen que las preguntas persigan un fin político que detone en ubicar a quienes adversan al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El personal que va a participar como empadronadores son de los mismos municipios. Esto es importante porque así el empadronador, cuando se le asigna la carga de trabajo, él inmediatamente puede ubicar la casita donde está, aunque esté en el lugar más alejado. La óptica de los especialistas apunta a que para la dictadura será complejo maquillar las cifras del éxodo que ha vivido Nicaragua en los últimos 6 años, tras el estallido de las protestas sociales en abril de 2018. Ortega, Somoza, son la misma cosa. Ortega, Somoza, son la misma cosa. Tampoco podrán simular cuando se pregunte a la población por los nacimientos o muertes en sus familias. Este censo debería revelar la oleada de fallecidos por COVID-19 en 2020, que la tiranía sandinista, apoyada en el Ministerio de Salud, intentó minimizar, dictaminando que los casos positivos eran por neumonía y ordenando entierros exprés en plena medianoche, sin aglomeraciones y sin familiares. Fue su estrategia para minimizar el impacto de imagen por permitir la propagación de la pandemia. Otro de los indicadores al que debería prestársele atención es a los niveles de pobreza o los mecanismos de subsistencia. Está certificado por datos del propio Banco Central de Nicaragua que las remesas familiares vienen en incremento debido al alto flujo de migrantes. Tratando de cruzar el río, pues en nuestro país está mal, todo está mal, la economía, los trabajos, no podemos sacar a nuestros hijos adelante, ni a nuestros padres. Hemos caminado kilómetros tras kilómetros, día tras día, pasando cosas que nadie se imagina. En el primer trimestre de 2024, las remesas dejaron a Nicaragua 1.140.9 millones de dólares, lo que significó un crecimiento interanual de 11.8%, equivalente a 120.6 millones de dólares adicionales a lo registrado en el mismo periodo de 2023. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Censo Nacional, otro mecanismo de control sandinista y el riesgo que implica para la población. Para este episodio, Marlene Balmaceda conversó con sociólogos
economistas y abogados que analizan los alcances de este estudio, los temores de la ciudadanía y el grado de confiabilidad que tendrían los datos que presentará el Estado. Las opciones son limitadas para quienes llevarán a cabo a partir de mañana el Censo Nacional de Población y Hogares. Los nicaragüenses les podrían cerrar las puertas, recibirlos o esconderse para no atenderlos. Estos estudios se recomiendan realizar cada década. El que le antecedió fue en 2005 y a partir de esa fecha la administración orteguista, que recuperó el poder y no lo suelta desde 2007, no lo había realizado. Será hasta 2024 que lo implemente, pero el escenario no es el más favorable. Este censo se hará bajo un estado totalitario y autoritario, que vive bajo el miedo de una población que conoce el actuar de un régimen que hace pagar con cárcel, destierro, muerte o exilio a quien no esté de su lado, situación que se ha agudizado a partir de la rebelión popular de abril de 2018. El censo ha derivado en temor desde su anuncio en agosto de 2023. Los especialistas advierten que la dictadura podría utilizar esta recopilación de datos para controlar a la población al obtener información detallada sobre su tamaño, ubicación y demografía. Pero lo que más ha aportado a ese miedo fue el anuncio que los empadronadores irán acompañados por efectivos de la policía para hacer las visitas casa a casa. Los censos se hacen para saber cómo está el país, su estructura demográfica, cuántos somos, cómo estamos. Y eso en teoría debería de contribuir a la elaboración de políticas públicas, porque cuando no hay censos, cuando no están actualizados, realmente los gobiernos están a ciegas ejecutando sus acciones. Los datos que podría arrojar, pues lo básico es la población, el total de la población, datos de fertilidad, se pueden hacer cálculos de migración, cálculos de mortalidad, es decir, cuántas personas han nacido, cuántas personas han fallecido y cómo afecta eso en la estructura demográfica del país, dónde se ha ubicado la gente, si se han movido de departamento, de municipio. Es información muy relevante la que arroja un censo. En teoría, esa información demográfica que refiere el sociólogo y economista Douglas Castro sería la relevante que se debería propiciar, necesaria para actualizar el estado real de Nicaragua y las condiciones de las familias, lo que también derivaría a posteriori en la definición de prioridades de políticas sociales y públicas para un gobierno. Claro está, un gobierno democrático en un país con Estado de Derecho y con instituciones que garanticen el respeto a la ley, o sea, no es el caso de Nicaragua. Sigamos escuchando a Douglas Castro y luego al abogado Juan Diego Barberena. Sobre la confiabilidad del mismo, pues el problema de este gobierno, de este régimen, es que nadie confía en él, o la mayoría de la población no confía en él, porque los adeptos al régimen sandinista sí confían en este régimen. Y eso es grave porque supongamos de buena fe que hacen un buen censo, que publican toda la información, que son totalmente transparentes, siempre hay un manto de duda. Y es un manto de duda que se han ganado a pulso por todas las restricciones a los derechos humanos, a las violaciones a los derechos humanos, a todos los derechos fundamentales que han venido realizando desde que llegaron al poder y que se agravaron a partir del 2018. Van a desplegar casi 8.000 encuestadores, empadronadores que le llaman en el INIDE. No sabemos si todos van a ser acompañados por la policía o por funcionarios del régimen. Hay denuncias de que en el pilotaje sí hubo ese acompañamiento. Eso lo que hace es que la gente tenga más temor. Yo creo que eso va en contra de que la gente tenga confianza. Sin embargo, creo que no les importa la confianza y lo que quieren es que se haga el trabajo. Si las autoridades del régimen, si la policía, sus adeptos, los secretarios de partido
tratan de interferir, eso lo que va a hacer es quitarle mayor confiabilidad, mayor precisión a todos los instrumentos y a toda la recabación de datos que ellos están haciendo. Y más aún, este censo puede ser utilizado para afianzar ese control policial, para de alguna manera endurecerlo, para de alguna manera mapear y radiografiar, digamos, a toda la población y tendencialmente a una potencial movilidad política, ¿no? Y ese tiene el objetivo de que esa es la razón de que la policía esté acompañando este censo, porque es parte de la manifestación del Estado policial, pero es un ejercicio de coacción, de coerción para que la gente pueda atender a los encuestadores y les pueda dar, digamos, respuesta a lo que le pregunten, ¿no? Y eso es lo que representa la policía, una figura represiva, un cuerpo represivo que tiene una principal proyección en el estado policíaco y estado de excepción de facto que existe en el país. Esa figura de coacción policial despierta esa incertidumbre y coloca en aprietos a la ciudadanía, que augura futuras represalias si deciden no participar. Barberena, quien también es directivo de la Unidad Nacional Azul y Blanco, resalta la inoperancia de los Ortega Murillo para la puesta en marcha de ese censo y los factores que incidirán en los datos que la población pueda declarar. Este censo se está realizando 19 años después del último censo que se realizó en Nicaragua con cooperación internacional en el año 2005, ¿verdad? Han pasado muchas cosas, digamos muchas alteraciones demográficas, vamos a llamarla así, en el país, desde la pandemia del COVID-19, la migración masiva que ha habido a partir del año 2018, ¿verdad? Que pues hace que en consecuencia los datos no tengan, digamos, una sucesión de continuidad. Ahora bien, el tema es que el censo no se está realizando con acompañamiento internacional ni con cooperación internacional, se está realizando con fondos del presupuesto general de la República, pero sin ningún tipo de acompañamiento, de tal suerte de que no podemos afirmar de que realmente este censo va a contribuir al mejoramiento de las políticas públicas del Estado, al mejoramiento de las políticas sociales, al mejoramiento de las políticas de sustracción de los sectores excluidos, marginados, empobrecidos de esos bordes de la sociedad y del Estado, y tampoco, digamos, podemos afirmar de que va a contribuir para que el Estado, para que el gobierno se pueda realizar toda una planificación estratégica, pueda hacer todos unos planes de trabajo que les permita de alguna manera pues superar o aplicar más bien los datos que arroje el censo. El inicio de las protestas sociales de hace 6 años derivó en una oleada migratoria de dimensiones históricas. El grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua de la Organización de Naciones Unidas cifró en 935.065 ciudadanos que abandonaron la nación, casi 1 millón entre abril de 2018 y junio de 2023. Ese éxodo ha levantado los ingresos por remesas familiares. En el primer trimestre de este año entraron al país procedentes de Estados Unidos $930.7 millones por ese rubro, representando el 81.6% del total. Después está Costa Rica, que inyectó $90.5 millones, España con $69.2 millones, Panamá con $13 millones y de Canadá llegaron $7.7 millones, que en conjunto representaron el 97.4% del gran total. Esa información, una nueva forma de subsistencia de las familias por la migración, no le interesa al régimen que sea revelada en ese censo. En momentos, nuestros invitados en esta edición no descartan que los datos del censo sean manipulados por el Estado, que en esta ocasión financia ese estudio y no tendrá que rendir cuentas a organismos internacionales. Ya volvemos.
En Artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en articulo66.com/donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá articulo66.com/donar. Muchas gracias. Ortega y Murillo intentan, desde que regresaron al poder, mostrar un mundo paralelo. Han creado una realidad ficticia que intentan sostener con propaganda y campañas políticas sostenidas. Pero aquí estamos. Quisieron, no pudieron y no podrán. Justicia y paz. Esos son los días que vivimos. Y agradecemos a Dios por la justicia, por la paz, por el bien común. Bajo esa premisa se sustenta la certeza de que los resultados del censo serán manipulados a conveniencia de ese montaje impuesto en la escenografía de la dictadura. Y la dictadura de Ortega Murillo, en consecuencia, los puede manipular. Es decir, yo creo que no debemos tener duda de que esos datos van a ser manipulados. No van a ser manipulados en cuanto a la cantidad de gente que ha salido del país, la cantidad de gente que tiene empleo, la cantidad de hogares nicaragüenses que tienen, cuál es la tasa de natalidad en los hogares nicaragüenses, la cantidad de hogares nicaragüenses que reciben remesas, la capacidad que tienen los salarios para cubrir las necesidades básicas de los hogares, ¿verdad? La capacidad de penetración de los servicios públicos en los distintos, digamos, sectores poblacionales, etcétera, ¿no? De tal manera que no podemos decir que este censo es confiable, y más aún que este censo está realizando un estado policial. Los expertos sugieren a los nicaragüenses tener prudencia. El censo, dicen, no debería sobrepasar preguntas al plano político. Actuar con prudencia. El censo va a pasar, si no te encuentran una vez, va a pasar 3 veces al mes. Entonces, en el mes que se va a realizar, es decir, van a llegar 3 veces hasta que se les conteste. Yo sí creo que no. Pues, siempre es difícil dar recomendaciones o algo por el estilo, pero yo sí creo que lo mejor es evitar confrontaciones o actitudes que sean interpretadas por el régimen como que son de boicot al levantamiento del censo. Creo que eso pondría en un foco de peligro a la gente demasiado grande, así que actuar con normalidad y contestar las preguntas que se hacen. Y en teoría las preguntas que se hacen son las preguntas tradicionales de todos los censos: ¿cuántas personas hay? ¿Cuántos nacieron? ¿Cuántos se fueron? ¿Cuántos han muerto? Aunque también hay mucha preocupación por el tema de migración y remesas y todo este tipo de cuestiones que creo que es inevitable. Pues yo creo que lamentablemente en los últimos años lo que ha pasado es que la gente ha preferido y ha valorado de su cálculo de riesgo el evitar cualquier confrontación y tratar de llevársela de la forma menos conflictiva posible. La realización de las entrevistas casa a casa con presencia de uniformados podría derivar en una presión para obligar a la gente a abrir sus puertas y responder lo que le pregunten, pero nada garantiza que las respuestas efectivamente recojan información real, sin contar que los resultados estarán únicamente bajo control del régimen, y si ha sido capaz de esconder la cantidad de muertos o contagios por COVID-19, que fue una pandemia mundial, es predecible lo que escondería de lo que le diga la población, que en la mayoría de casos podría ser responsabilidad directa de las políticas gubernamentales.
Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este lunes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulo66.com/donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.